Ahí está grabando. Bien, genial. Bien, vamos a arrancar con este ejercicio, que en sí lo que tenemos que hacer es lo que estuvieron viendo con Agus, pero con números, ver el flujo de tensiones y los diagramas con sus valores en las distintas secciones críticas que vamos a ir determinando. Viga simplemente apoyada, como siempre, un tubo con altura de 10 centímetros, base 5 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Bien. Arrancamos con lo primero, que es hacer el diagrama de características. Simplemente apoyada, cuánto van a ser las reacciones de los apoyos. Por eso. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el corte que vamos a analizar? ¿Cuál va a ser la sección más solicitada? Un corte. Para corte cualquiera de los dos vínculos. Bien. Entonces, la sección más solicitada va a ser corte de cualquiera de los dos apoyos de 50 kN Q por L sobre 2. En este caso, en la vía, ¿de qué lado de las fibras se van a traccionar y de qué lado se van a comprimir de lo que habíamos visto en flexión? Porque eso después nos va a servir para ver el flujo de tensiones. ¿Se van a traccionar las fibras inferiores o las fibras superiores? Las inferiores se traccionan. Exactamente. Bien. Y ahora sí, ya arrancamos con lo que es corte. ¿Qué secciones les parece que vamos a tener que analizar? ¿Cuáles van a ser las secciones críticas? ¿Qué parte de la sección, mejor dicho? Las que pasan por la línea neutra. Bien. Una es la que pasa por la línea neutra, que va a estar por acá. ¿Qué otro más? Acuérdense que tenemos que trazar todos los diagramas de tensiones. Entonces, nosotros no vamos a ir y poner en función de X y buscar la función. Vamos a agarrar los puntos críticos de cada punto y después unir con la distribución que ya sabemos. Por ejemplo, antes ustedes sabían dónde valía 0, acá es máximo y se une con una lineal. Acá vale tanto, acá es máximo y hay que unirlo con una cuadrática. Entonces, ¿en qué puntos vamos a necesitar conocer los valores de las tensiones para poder trazar todos los diagramas? Los extremos. Bien, los extremos donde acá puedo calcular las tensiones en esta zona de acá. Esta zona de acá, en las aristas. Yo sé qué pasa con las tensiones ahí. No, vos lo calculás para toda la sección de arriba, sería. Todas las fibras superiores. Bien, o sea, nosotros, como hicieron con la T, vamos a calcular en este intervalo y en estos intervalos. Lo que pasa justo en este cuadrado, no nos sirve la teoría de Jurafsky, porque si quisiésemos cortar, empezamos que cortamos así, o que cortamos por acá, y los espesores ya son grandes, y no podemos asumir que las tensiones son constantes en el espesor. Entonces, los diagramas que hagamos, lo puedo borrar, ahí va, van a ser en estos intervalos. Voy a borrar todos los dibujos. Ok.
toqué algo, perdón, voy a salir porque rompí algo de mi PowerPoint. Ahí va. Bien, ahora sí. Bien, entonces, las secciones a analizar van a ser la del eje neutro, esta y esta de acá. Y yo les voy a agregar una más, que es esta central. Acá. ¿Cuánto valen las tensiones? ¿Alguno se da cuenta? Puede ser que 0. Bien. Una particularidad que tiene cuando trabajamos con secciones cerradas es que vamos a tener que hacer 2 cortes. Porque nosotros lo que planteamos el equilibrio, planteamos de un pedazo de sección que como que resbala del resto de la sección y vemos qué tensión tiene que tener la parte en donde cortamos para que se mantenga en equilibrio. Eso es lo que hace Juraski. Juraski plantea equilibrio. Entonces, cuando cortamos acá, muy pegado, lo que nos pasa es que el momento estático es 0. Por lo tanto, las tensiones tangenciales en esta sección de acá van a ser 0. Eso que quedó claro. Esto es lo más importante de corte, así que cualquier cosa que no se entienda, pregúntenlo 400 veces. Somos 6, así que si yo no se lo puedo explicar, alguien se los va a poder explicar. Así que nada, pregunten, porque es muy importante todo esto. Bien. Una vez que ya sabemos que acá vale 0, vamos a ver cómo va a ser el flujo de tensiones de este pedacito acá. Entonces, dibujo el cuadradito que saqué y pongo mi diferencial de tensión normal. ¿Cómo va a ser ese diferencial de tensión normal? ¿Entrante a la pantalla o saliente a la pantalla? Entrante. Bien, entrante. ¿Por qué? Porque se comprimen las fibras de arriba, habíamos dicho. Exactamente. Si nosotros tomamos el momento, está traccionando arriba y comprimiendo abajo. Entonces, mi resultante de tensiones va a ser entrante a la pantalla. ¿Y cómo voy a equilibrar ese diferencial de momento? Puede ser que ahora como hiciste, o sea, 2 cortes para separar ese rectangulito, aparecen 2 diferenciales de tensión, o sea, uno de cada lado. Bien. Uno de cada lado, ¿en qué caras? ¿Las de los costados o las de arriba y abajo? No, la de los costados. Bien. Aparecen en la de los costados. Yo la forma en que veo esto es que si yo saco eso, lo que está rozándose está acá al costado. Y ahí es donde me tiene que aparecer la tensión tangencial. Y entonces, ahora, en la cara de la sección, ¿cómo van a ser las tensiones? Miremos de acá. Acá que sabemos que vale 0, que es en el medio, acá vale 0. De este lado, Convergen en la arista. bien, ambas, me gustó esa respuesta, ambas convergen hacia la arista. ¿Y por qué acá arriba no podría haber puesto una tensión así, tangencial?
Esa es una cara libre, no tenés con qué equilibrarla. Bien, es una cara libre, entonces yo no puedo tener tensiones en esta cara. Está el aire acá. No puede haber una tensión tangencial. Entonces, bien, ya en el primer tramo sabemos cómo son las tensiones tangenciales. Y esto ya sabemos que va para acá y para acá. Fíjense que esta justo es una sección simétrica, lo cual nos viene bárbaro. Porque ya podemos, si lo pensamos un toque, saber cómo va a ser la distribución de tensiones acá abajo. Cómo va a ser el flujo, más que la distribución, el flujo de tensiones acá abajo. Sería, convergen hacia el medio. Exactamente. Converge hacia el medio. ¿Por qué? Porque nuestro diferencial de momento, en vez de ir entrante a la pantalla, va a estar saliente a la pantalla en este caso. Entonces va a quedar todo con el signo al revés. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. ¿Podrías repetir por qué cuando tomamos un diferencial muy chiquito, el diferencial de momento era cero? Sí. Bien. Recordando la ecuación de Jurafsky, que como regla mnemotécnica que tienen que conocer porque es cultural para la facultad, se le dice queso sobre jabón, entonces es corte por momento estático sobre momento de inercia, que es J, por el espesor B, queso sobre jabón. No estar diciendo soy una tarada, pero les juro que lo van a repetir en toda la carrera, decir queso sobre jabón. Bien, el corte, esto La es otra es quiero constante. ser un buen ingeniero, si usan en vez de JI. Por las dudas. Que esa solo Depende de la qué usen. usa Felipe. Es con B y con I, buen ingeniero. Bien. Entonces, el corte es constante. El corte en Z. El J es constante y el B va a ser un número, que es lo que corte acá. Ahora, cuando yo quiera calcular el momento estático respecto de I, de ese área que tomé acá muy, muy chiquitita, ese área va a tender a cero, entonces mi momento estático va a tender a cero, entonces mi tensión va a tender a cero. Ah, perfecto. Había entendido que el momento era cero, no el momento estático. No, Bien, el momento no sé. bien, gracias. ¿Esto? Bien. Y ahora, entonces, tenemos acá hay muchas formas de dibujarlo, con que ustedes pongan eh, la flechita, ya se entiende. Yo lo dibujo así porque queda más prolijo. Hay otra gente que hace esto para dibujar las tensiones tangenciales, porque como que cambian de signo, cada uno hace como quiere, mientras sean consistentes. Entonces, este punto que es 0 y estos dos puntos que son máximos, ¿cómo los uno? Lineal. Bien, una lineal para acá, eso es una lineal, y otra lineal para acá. Fíjense que estas fuerzas se autoequilibran, porque cuando yo integre esas tensiones, el corte ni es 0. Entonces, sí o sí, esas tensiones con las de abajo tienen que quedar equilibradas, porque si no, no se está cumpliendo la ecuación de equivalencia. Entonces, borro mis dibujos horribles y pongo los de la diapositiva. El flujo de tensiones y las tau. Vean que acá yo lo dibujé así y pongo, bueno, acá positivo porque la flecha va como el eje Y, acá negativo porque la flecha va en contra del eje Y y acá al contrario. Si no quieren ponerle este signo, también pueden no ponérselo porque con la flecha alcanza. Y ahora vamos a la siguiente sección a analizar, que es esta de acá.
la aíslo de nuevo. Bien. ¿Cómo va a ser mi diferencial de sigma? ¿Entrante o saliente a la pantalla? Entrante. Sigue siendo entrante. Y ahora, mis tensiones tangenciales, ¿dónde van a estar y qué dirección van a tener? Bueno, perdón. ¿Qué sección estás analizando ahora? Bien. Está acá, todo este pedacito. Que pinté ahí con violeta. Corté ahí y me la llevé al costadito. Bien. Entonces, las tensiones tangenciales, ¿dónde van a estar y qué sentido van a tener? Va a ser Las caras de abajo. salientes de la pantalla y claro, sobre los pedacitos esos. Bien, exacto. Estos cachitos acá. Y por Cauchy, de nuevo, las tensiones tau que convergen hacia ahí. Bien. De nuevo, ahí aparece. De nuevo, en esta cara no puede haber tensiones porque es una cara libre. Y lo mismo en esta de acá. Tengan mucho cuidado de cuando hacen estos diagramas que queden en esta línea de acá. Porque si ustedes lo extienden hacia el borde de afuera y dicen, ay, no, bueno, me confundí, ustedes están diciendo que acá hay una tensión tangencial y eso probablemente sea una razón para desaprobarles el parcialito. Si ustedes ponen en un lugar, un borde libre que hay una tensión, se considera un error conceptual y un 90% que les van a desaprobar el parcialito. Que tengan mucho cuidado con eso, lo mismo a esta altura. Bien. Entonces, borro esto. Pongo el flujo de tensiones. Y ya directamente yo lo puse todo hacia abajo. ¿Por qué? Esta sección no tiene sentido que analice el flujo de tensiones porque va a ser exactamente el mismo razonamiento que hice en esta de acá, solo que con más área. Yo solo lo que quería saber era cómo van las tensiones. Entonces ya lo puedo hacer. Y después, en la parte de abajo, tiene que seguir, o sea, no le queda otra. Lo pueden ver o cortando acá y viendo solo la parte de arriba, o viendo solo la parte de abajo y van a ver que van a llegar a la misma conclusión. Entonces, ya analizando la sección 2, conozco el flujo de tensiones en toda esta parte del tubo. Acá es cuando empezamos a ver un poco que tienen sentido esas tensiones. Y muchas veces lo que uno termina haciendo en vez de hacer este análisis, que es importante hacerlo al principio para entender cómo funciona, es que si uno piensa que en realidad yo en vez de corte le estoy metiendo agua acá, ¿qué va a hacer el agua? Y se va a ir por acá, se va a ir por acá y va a venir por acá. Hay muchas cosas, muchos fenómenos físicos que tienen analogías distintas. No sé si en hidráulica, me acuerdo que hacían la analogía con física 2. Bueno, acá es lo mismo. Se puede ver una analogía hidráulica, por así decirlo, de las tensiones para verlas. Yo cuando la cursé, como medio no me cerraba esto, yo lo veía directamente como eso, como bueno, se tienen que distribuir las tensiones y se tienen que distribuir así.
O sea, para que lleguen las tensiones abajo, la única forma que tiene es que baje, haga así, baje y se cierre de nuevo. Yo les recomiendo que los primeros ejercicios se hagan esto de agarrar la sección y analizar las tensiones y todo, y después una vez que ya esto lo tienen aceitado, lo pueden ver directamente así. En el parcelito nadie les va a pedir que se pongan a hacer esto. ¿Por qué son así? Porque son así, porque sabemos que son así. Bien. No sé si hay alguna duda hasta acá. Si eso último que dije se entendió o no. Sí, se entendió. Bien. Y ahora tenemos que armar el diagrama de tensiones. Ya tenemos el flujo, tenemos que armar el diagrama de tensiones de esto. Bien. ¿Alguien me podría describir cómo hacer ese diagrama? Va a ser máximo sobre el eje Y. Bien. Va a ser cuadrático. Bien. Y acá va a valer algo, va a valer 0. Va a valer algo porque no está sobre el borde de la sección. Bien. Tengo toda esta sección que me está resbalando y acá vimos que teníamos una tensión. Entonces voy a borrar esto y vamos a poner el dibujo lindo. Bien. Lo mismo acá, el signo porque va en el mismo sentido que el eje Z. Bien. Ahora ya tenemos el flujo de tensiones, el diagrama de tensiones y tenemos las 3 tensiones características que necesitamos calcular. Para la parte conceptual del ejercicio ya está, lo que queda es hacer cuentitas. ¿Hasta acá alguna duda? Cualquier cosa, algo que no le cierre, lo que sea. Por mi parte, no. Bueno, sigo y cualquier cosa, si se quedaron recalculando con algo, me frenan, volvemos, lo que sea. Porque está muy importante. Entonces, ahora tenemos que calcular las tensiones. Queso sobre jabón. Y vamos a primero calcular todos los momentos estáticos. Así ya los tenemos y después solo hay que reemplazar. Porque esta parte de acá va a ser constante y esto, depende de la sección, puede variar o no, pero no hay ninguna cuenta para hacer, es ver qué estoy cortando y chau. Entonces, momento de inercia, lo repasamos, pero ya lo tienen que tener aceitado. Hago el momento de inercia del rectángulo completo y le resto el del rectángulo chiquitito de acá, que va a ser los espesores, las distancias menos los espesores, otra inercia de rectángulo. Y ahora sí, los momentos estáticos. Para tau 1, habíamos cortado acá. ¿Cómo calculo este momento estático?
Y el área es B menos 2 espesores por el espesor. Y la distancia D sería eh, H sobre 2 menos el espesor sobre 2. Exactamente. Esta es la distancia entre el baricentro del área que se me está moviendo, que puede resbalar, respecto de el eje, pero en el eje neutro, que a veces se confunden porque estás calculando tau x, y siempre es respecto del eje neutro de la flexión. Entonces tengo la distancia 1 y después multiplicarla. Ahora vamos a la sección 2. El área, ¿cuánto va a ser? Por esto. Bien. ¿Y la distancia? Lo mismo. Exactamente. Entonces, momento estático. Y ahora, el momento estático 3. ¿Cómo lo calcularían? Y miraría para arriba, separo en 3 rectángulos y está a una altura, a una distancia H sobre 4. Bien, es una opción, pero hay una opción más fácil todavía, que el momento estático es una magnitud lineal. Entonces yo le puedo sumar. Entonces yo esta ya la tuve que calcular porque me hicieron calcular el 2. Entonces, esa ya la tengo y directamente calculo el momento estático de estos dos bichitos de acá y los sumo. ¿Sí? Estas cosas, fíjense de no calcular dos veces lo mismo y perder tiempo en eso, que encima se pueden equivocar. Entonces, teniendo en cuenta que el momento estático yo puedo calcular por partes y ir sumándolos, directamente calculo el momento estático de uno de estos cachitos y después hago el momento estático 2 más 2 veces el momento estático de el cachito este, que es lo que está hecho acá. Yo, Manu, H sobre 2. digo otra forma también que a mí me resultaba fácil para calcular. Es decir, bueno, viste que para calcular momento de inercia, usted lo que hacen es agarrar un rectángulo grande, calculan el grande y le restan el chico. Bueno, para momento estático es lo mismo. Ustedes, si capaz les sale más fácil calcular momento estático de rectángulo, pueden calcular el momento estático del rectángulo grande y le restan ese chico donde no hay nada. Es otra forma que por lo menos a mí me resultaba fácil. Gracias. Bien. Calculan esa distancia, que es h sobre 2 menos el espesor sobre 2, y calculan el momento de inercia. Perdón, momento estático. Y ahora lo que queda es simplemente reemplazar en esta ecuación. Entonces, ya tenemos QZ definido, JI definido y cada uno de los S también. Ahora, B, ¿cuánto vale? El espesor. Bien, ahí está la trampa. Qué bueno. Va a valer 2 veces el espesor, porque acuérdense que yo estoy teniendo 2 tensiones tangenciales, tengo 2 bordes que colaboran. Entonces, en realidad, el dibujo que no me va a salir tan bien como estoy saliendo a así. Y tengo una tensión acá y otra tensión por acá.
Entonces, en realidad, el ancho que está colaborando es 2 veces el espesor, porque tengo este flujo de tensiones de este lado y este flujo de tensiones del otro lado. Entonces, mi B van a ser 2 espesores. Dice que antes en la T y todo eso hacían un solo corte. Entonces acá como hacemos 2 cortes, hay 2 superficies que están resbalando, entonces ahí tengo que tomar los 2 veces ese espesor. ¿Se entendió por qué les cierra? Porque el B12. Sí, sí. Bien. No sé si se escucha mucho el que está pasando comprando heladeras. Espero que no. Bien. Entonces, hacemos la tensión 1, U, J, B. B ya lo definimos como 2 veces el espesor. Y ahora simplemente es reemplazar los valores. Hacemos lo mismo con la tensión tangencial 2. Fíjense que son todos los mismos valores, solo le cambio el momento estático. Y por último, lo mismo con el momento estático 3. Fíjense que si a ustedes les hubiesen pedido únicamente la tensión tangencial máxima, ustedes podrían haber ido directamente a calcular porque saben que el máximo está ahí porque el momento estático ahí es máximo. Tengan eso en lo que es estas tensiones, que son las tau x, z. Ahora, en las tau xy, mientras el espesor sea el mismo, también ya pueden asumir que en el eje neutro está el máximo. Ahora, si este espesor fuese muy chiquito, si acá en vez de esto tuviese así un cosito mini, ahí no pueden estar tan seguros. Entonces, si les piden el máximo, verifiquen las máximas en XY y las máximas en XZ, que esas siempre van a estar en el eje neutro, porque es donde se maximiza el momento estático. Bien. Y eso es todo. No sé si les quedó alguna duda.